arquitecto Arturo de la Fuente. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presente hoy acá, gracias a la organización, a Dilicia por la invitación a ser parte de esta muy fructífera y rica charla. Hoy vengo a hablar sobre diseño paramétrico, pero algo más específicamente que tiene que ver con este concepto que se refiere al diseño conducido por los datos o diseño manipulado por los datos. Para presentarme, les dejo un texto para que vayan leyendo, según Wikipedia, para que se vayan interiorizando en el tema. Soy arquitecto y trabajo en una empresa que hacemos soluciones para arquitectura, soluciones metálicas, pero también buscamos innovar en otras tecnologías y otros materiales. Y básicamente estamos trabajando bastante con el uso de algoritmos. Por eso esta descripción simple, cortita, trata de explicarles lo que significa un algoritmo. Es una sucesión de reglas muy claras, muy simples para solucionar un problema. Un algoritmo puede ser una receta para hacer una torta, donde vamos a tener cantidades, datos, números, proporciones, en qué momento hay que unificar y mezclar los ingredientes, cómo y los tiempos. Todo eso puede generar una torta exitosa. Les voy a dejar un algoritmo simple para que se lleven a sus casas, que tiene que ver con el sueño que tenemos todos hoy, ¿no? De salir campeones en la Copa. Entonces, un algoritmo que podríamos utilizar para intentar ganar la Copa del Mundo son dos reglas. Tratar de dársela a Messi para que haga el gol, y si Messi no puede hacer el gol, tratar de dársela de nuevo a él. Y si él hizo el gol, igual hay que dársela de nuevo para que haga otro gol. Y en este gráfico, que es muy cortito, muestra el potencial de los algoritmos, que es la recursividad. ¿Qué es esto de que un algoritmo muestra un resultado y nos permite decidir si ese resultado es favorable o no, y tomar una decisión y hacer un loop, que es volver a ingresar el mismo principio del algoritmo como si fuera un círculo, ¿no? Entonces, un algoritmo va a generar eso, ¿no? La posibilidad de iterar soluciones hasta encontrar la más eficiente. Yo particularmente trabajo con un software que se llama Rhinoceros, soy arquitecto, modelo 3D. Rhinoceros tiene un plugin o una interfase de programación visual, se llama Grasshopper. ¿Cómo funciona? Es una serie de nodos que lo que van a hacer esos nodos que se conectan por esos cables es construir un flujo del modelado 3D. Esto ya lo tienen un montón de otros software. Los que trabajan con Revit van a conocer que existe Dynamo. Y esto nos permite hacer experimentación formal, optimización de geometrías, análisis y simulaciones, solución de problemas, producción seriada de piezas no estándares y creación de archivos de fabricación digital, que es lo que me incumbe a mí porque en la empresa construimos un montón de cosas. ¿Cómo funciona el diseño algorítmico? Y a mí me gusta decirle pensamiento algorítmico. Y es clave porque cambia un poco el principio de cómo estamos acostumbrados a diseñar. Generalmente nosotros acostumbramos a diseñar una solución o un objeto final. Cuando uno diseña algorítmicamente, en realidad no importa tanto el resultado final en un principio, sino más las reglas generativas de ese algoritmo. O sea, cómo vamos a interpretar que ese algoritmo va a funcionar y va a operar y va a generar las soluciones que después tomaremos decisiones sobre esas soluciones geométricas para ver si son mejores o no, de acuerdo a performance que nosotros querramos. Si yo quisiera dibujar un cilindro en 3D, voy a construir círculos en altura, voy a dividir esos círculos con puntos, los voy a conectar con líneas y con esas líneas voy a dibujar un sólido. Pero como yo construí un algoritmo que define esa geometría, tengo los parámetros iniciales. Esos parámetros iniciales me permiten volver a esa instancia, editar esos parámetros y reconfigurar el modelo nuevamente. Este es el mismo algoritmo desarrollado en Grasshopper, literalmente como debería ser.
¿Y qué nos permite esto? Que en pocos segundos iterar ese algoritmo y generar cientos de variaciones y resultados posibles. En este caso, todos estos modelos nos van a permitir evaluar el volumen que tiene, la cantidad de material que puede utilizar, su resistencia estructural, cómo fabricar y demás. Este es un algoritmo que utilizamos en la Universidad Torcuato Di Tella en Estructuras 3, con alumnos que estaban generando modelos digitales de torres en altura o bloques. Es un algoritmo que lo que va a hacer es intentar construir una torre apilando cajas y evaluando su performance estructural en tiempo real. Las cajas se van apilando de manera aleatoria, pero en cada apilación de una caja nueva evalúa su centro de gravedad y si ese objeto se tiende a caer o no y si su resistencia estructural está funcionando correctamente o no. Y en base a ese resultado itera la siguiente posición de la caja y decide si esa caja se acerca o se aleja o se mueve en otra posición que sea más favorable. En tiempo real permite calcular las siluetas de las plantas y demás, otras cuestiones más de arquitectura, pero no importa en este caso. Este es otro modelo que hicimos para un workshop durante pandemia, que era el diseño de una fachada de un edificio, y este edificio está construido por una geometría orgánica que se llaman metaballs, que son estas burbujas que forman complejidad porque son superficie de doble curvatura, y que si le hacemos un análisis de radiación solar a esta geometría, vamos a encontrar que toda la superficie tiene diferentes intensidades de captación solar. Entonces podemos diseñar en principio una fachada que responda frente a esos análisis de radiación solar. Entonces se le aplica, nunca inició el video, a ver si me podría dar clic al video. Vamos a ver si... Bueno, a ver si le pueden dar clic para que arranque el video. ¿No lo toma? Ahí está, perfecto. Bueno. Como les comentaba, el modelo... Perdón, no vi que no estaba corriendo el video. Como les comentaba, el modelo este está construido por una serie de puntos en el espacio que construye este volumen, que son estos metaballs. Y cuando a estos metaballs se le aplica el análisis de radiación solar con un software o un plugin que corre sobre estas herramientas, que las tienen también en cualquier otro tipo de software, nos va a poder determinar esos parasoles, esos paneles que se van a abrir y cerrar en mayor medida de acuerdo a la posición y la ubicación durante la superficie de la fachada. De esa forma se puede visualizar los datos en colores, con intensidades de acuerdo a cuanto mayor radiación solar es más rojo, y cuanto menor radiación solar es azul. Y eso nos va a poder permitir que automáticamente el algoritmo ejecute todos los procesos necesarios para construir esas protecciones solares. Bueno, un proyecto que realizamos hace unos años fue la fachada del Movistar Arena. Este es el render. Este es un desarrollo de toda la tira de la fachada, que es el edificio debe ser un volumen de 70 metros por 70 metros. Desarrollado en una sola tira, utilizamos cualquier software de dibujo para trazar líneas sobre como si fuera un lienzo, ¿no? Tomar el lienzo y dibujar y trasladar esos trazos sobre la fachada como si fueran píxeles. Y esos píxeles se iban a traducir en los paneles de la fachada con distintas rotaciones. Finalmente, definimos una imagen en particular con el cliente que determinó la variación de toda la fachada en un total de 10.700 paneles que rotaban en 6 grados distintos para generar esa variación de rotaciones. Este es un proceso acelerado que muestra un poco la parte más conceptual de esa variación, que es el modelo de cómo se construye la superficie, se la desarrolla en el lienzo, se le aplican a los píxeles, y esos píxeles determinados por una imagen va a generar la rotación. Hasta acá no es nada muy complejo, es un ejercicio que ustedes pueden encontrar en cualquier tutorial de Grasshopper. Lo complejo de esto era construir los perfiles que iban a fijar esos paneles en la posición final, que son estas piezas, que es un perfil plegado, que cada perfil plegado tiene el ángulo exacto que tiene que tener la fachada, ese panel en ese punto específico, y a su vez sostiene el panel de abajo y el de arriba. Entonces ese perfil, que era un total de 1.800 perfiles, eran todos distintos, no había uno igual. Este algoritmo
lo que hizo fue ejecutarse durante una noche, correr, para generar todos los archivos del modelo 3D, pero también los archivos de fabricación que se exportaban como DXF para después cortarse con las máquinas de corte láser en metal. Lo importante de esto es que esa fachada, al tener tanta geometría, pesaba tanto que modelarla toda de una sola vez era muy complicado. Entonces, el método que utilizamos fue interpretar los paneles como vértices, como unos puntos en el espacio, y esos puntos en el espacio se guardaban como información numérica, X y Z, y otro algoritmo levantaba esa información independiente e iba construyendo los portadores de acuerdo a solamente los paneles que le correspondían. O sea, fue como desmembrar el código completo en diferentes etapas. Esta parte del código, soy un poco ordenado para dibujar en Grasshopper o programar. Y este es un video que muestra un poco el proceso de instalación, que resultó ser bastante eficiente, bastante rápido, porque los portadores, que son estos perfiles, tenían grabado un código que eran por columnas y filas, que permitían a su vez instalar esos paneles, que a su vez tenían grabado un código como si fueran un dado, como los números de un dado, para representar la rotación de cada panel. Bueno, si estuvieron por Buenos Aires y si fueron a Movistar Arenas, se los recomiendo, es un muy lindo estadio para ir a ver conciertos. Y ahora estamos trabajando en otra fachada que tiene que ver con esto del diseño a través de los datos. ¿Por qué? Porque el diseño paramétrico se trata de diseñar el algoritmo, setear las variables iniciales y demás. Pero en este caso, esta fachada, que es la fachada de nuestra planta nueva en el Talar de Pacheco, está compuesta por una variación de paneles. Previamente hicimos análisis de radiación solar con una empresa especializada en el tema para estudiar un poco la incidencia solar de la fachada con mallas y demás, otras alternativas. Esto es toda la fábrica, las oficinas nuestras, moduladas, una estructura metálica, con parasoles, sin parasoles, algunas pruebas que hicimos en diferentes momentos del año y demás. Pero lo importante es que llegamos a la conclusión de que teníamos diferentes módulos con diferentes programas de arquitectura, o sea, oficina, salas de reuniones, auditorio, laboratorio y demás, que tenían diferentes condiciones de iluminación y de radiación y que queríamos tratar de lograr transparencias en algunos lugares, protección en otros lugares y demás. Entonces, estos paneles iban a responder frente a dos leyes: apertura visual y bloqueo solar, porque justamente la fachada también da al oeste y tenemos como una gran incidencia del sol por la tarde. Ese es el panel tipológico. Y esta es una animación que muestra cómo ese panel varía desde el más cerrado hasta el más abierto, pero también el que protege más el sol del oeste con el parasol vertical. El parasol vertical lo vamos a lograr con una saliente del panel como si fuera un volumen 3D. Y después un micro perforado sobre la fachada para generar transparencia, pero también esas aperturas permitían tener como ventanas, digamos, para poder mirar libremente hacia afuera sin obstruir algunas visuales de las oficinas. Ahí se ve lo que es el modelo 3D, cómo se particionó el modelo en estos módulos según los usos programáticos. Se le asignó valores numéricos, depende de la capacidad de la necesidad visual de ese modelo. Otros colores con otros valores con respecto al bloqueo solar. Se moduló la fachada en el tamaño del panel. Se evaluaron los puntos y se trazaron el valor que converge de cada panel en el centro de cada módulo programático. En base a eso, se promediaron esos valores y se sacó este gradiente para lo que es la transparencia visual y este otro gradiente para la protección solar. Todo eso se metió en una coctelera, se sacudió y dio un mix de este color, donde estos datos ya incorporaban la información de transparencia visual y la información de bloqueo solar. Se subdividió, se racionalizó y se simplificó en 30 y pico de variaciones.
Y este modelo muestra cómo la fachada se abre y se expande para responder a esas condiciones particulares de toda la fachada. Ahí se ve primero cómo se abre y después cómo sale y genera sombra en la fachada. Ahí están los modelos, modelo de la fachada, bueno, unos renders rápidamente, la discretización de esa modulación en clúster para entender cuáles de esos paneles podían ser iguales y cuáles no. Y después llegó la complejidad de fabricación. Entonces decíamos, ¿cómo podemos? Porque lo que programamos en Grasshopper, mandarlo a fabricar, a veces es un poco más complejo. Entonces definimos que un panel estándar tenía 4 o 5 variables, que era el valor que salía hacia afuera, el ancho, el alto y la apertura. Y eso lo medimos en el modelo 3D conceptual. Una vez que medimos esos modelos, ahí se ven esas medidas del modelo básico, lo pasamos a un Excel y tenemos un equipo que trabaja con un software que se llama SolidWorks, que es un software paramétrico más orientado a la industria mecánica y a la industria más de fabricación, digamos. Y SolidWorks puede levantar la información de ese Excel, construir su modelo paramétrico y crear entonces el panel con todas las variaciones necesarias. En SolidWorks cada panel ya tenía dibujado y modelado hasta los remaches que iban a ser necesarios, los plegados, los esquives para las fijaciones y demás. SolidWorks permite hacer el desplegado, te calcula si es aluminio de 2 milímetros, el desarrollo de ese material, cómo se tiene que plegar y demás. Ahí se ve como un mock-up donde hay situaciones de varios paneles. Y esto nos permite sacar todo el sistema de despliegue de esos paneles. Esta es nuestra planta, o es parte de la planta anterior, ahora estamos en la planta nueva, donde se cortó el panel en aluminio de 2 milímetros con corte láser. Las plegadoras se ensamblaban con los remaches y tenemos un panel de muestra que hoy no les puedo mostrar la fachada completa porque todavía la estamos fabricando y va a estar solamente para el verano. Tenemos una muestra de un microperforado, después eso lo cambiamos. Y ese es el panel. En esto de innovar, el equipo o la empresa también participamos en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires hace unos meses. Hicimos una conferencia, pero también hicimos un evento que fue bastante disruptivo en el sentido que nos propusimos construir una escultura de 2,40 metros en aluminio en 5 o 6 horas del domingo. Este es un modelo geométrico, matemático, que está descrito por una ecuación, pero que a su vez tiene una lógica de repetición que permite construir una superficie particular. No voy a entrar mucho en detalle porque es medio poco nerd para que les cuente ahora. Pero esa superficie particular es como una cinta de Moebius, como que tiene unos recovecos que uno puede entrar por un lado y salir por el otro. Esa es la imagen del render del modelo de la escultura. Usamos un método para construir superficie de doble curvatura con metal, algo que es difícil porque el metal no se puede curvar en 2 direcciones. Entonces, esta geometría que tiene doble curvatura, para poder construirse, la tuvimos que convertir en lo que se llama segmentación de mallas, que era esa imagen que se veía recién. ¿Y qué es esto? Tomar el modelo, cortarlos en tiras en una dirección y en otra dirección. Esas tiras, al estar trianguladas, se pueden plegar y facetar. Entonces uno puede construir ese modelo geométrico en un material como el metal, que al igual que el papel no se puede curvar en dos direcciones. Estos algoritmos, además de evaluar la geometría, también nos da la posición donde va, el código o el nombre que le podemos asignar para después ubicar cuál es la pieza, la dirección en la que tiene que ir instalada, que son esas flechitas o esos vectores. Y en este caso, era un tejido de 2 cintas en una dirección y en la otra, de color blanco y de color negro, con curvatura cóncava y convexa, que terminaba formando la escultura final. Este es el video del evento, que fue excelente porque la verdad que en 6 horas construimos la escultura, participaron
más o menos 30 personas voluntarias que no conocían el modelo, no conocían nada, llegaron ese día ahí, se encontraban con esas piezas y con un instructivo que solamente decía, tenés que tomar la pieza y si tiene el signo más, lo tenés que plegar cóncavo. Si tiene el signo menos, convexo. Y en orden. La pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la pieza 4 y la 5. En 6 horas estaba la escultura de la raya construida en el Fine Art en Buenos Aires, Puerto Madero. Ahora la escultura la tenemos en la fábrica. Está en el jardín, reposada ahí, descansando. Para terminar, estamos colaborando con un estudio de arquitectura local, pero también con un arquitecto catalán, en una instalación en el lobby de un edificio. No les puedo contar mucho más, pero es una instalación que usa el principio de lo que se llama inteligencia de enjambres, que son como las aves vuelan y forman geometrías en el espacio. Y eso tiene toda una lógica de un comportamiento colectivo. Esas, cuando ustedes pueden ver en el aire, en el campo, que vuelan los pájaros. Eso se puede traducir a algoritmos que se pueden simular esos comportamientos. Esos comportamientos se trazan como partículas, al igual que lo mostró Valentina en su primera presentación cuando trazaba el recorrido de la fibra óptica. Ese mismo principio se puede usar para generar el recorrido de esas partículas en el espacio. De esa forma, en ese lobby, vamos a construir una instalación lumínica con unos sistemas de LEDs colgados que van a estar alimentados por información de datos que van a representar esos trayectos de esos enjambres volando dentro del espacio. Y esto lo estamos haciendo porque obviamente nos interesa el desafío, porque obviamente tenemos el espíritu en este sentido con la empresa de participar y colaborar en proyectos que sean desafiantes y cosas que a veces nos exceden como arquitectos, ¿no? Pero que nos interesan. Y bueno, obviamente hay toda una parte, una fase después de ejecución de esa instalación para que el resultado final se visualice, ese efecto de las partículas volando. En este caso ese video solamente muestra el recorrido como líneas, pero después esto lo vamos a traducir en puntos de una grilla en el espacio de luz, que son esos puntos finalmente, la traducción de las partículas volando en esos puntos. Así que un poco mi presentación, que la tuve que comprimir bastante porque tenía muchas ganas de contarles un montón de cosas más, viene a ser un poco de cómo hoy nosotros estamos usando ciertos algoritmos para solucionar problemas, para generar soluciones generativas, para usar feedback retroalimentativos en el proceso, pero también para automatizar tareas repetitivas que a veces pueden llevar mucho tiempo, que es como dibujar 1800 perfiles de la fachada del Movistar Arena. Bueno, finalmente agradecerles por la charla nuevamente a los organizadores y les dejo nuestro Instagram y las páginas web para que nos visiten después si se interesen un poco más en el tema. Muchas gracias.